Buenas, el texto que vamos a ver hoy es Profecías que se autocumplen, es de Václavic y voy a abordar un poquito algo que ya toqué por arriba en también texto de Václavic, que ya lo di, que es real la realidad, que tiene que ver con esto que yo llamé sesgo de confirmación. Ahora Václavic le va a poner el nombre de profecía autocumplida, también llamado, ahora veremos, porque esto no es nada nuevo, básicamente Václavic hace algunos aportes, pero esto ya ha sido abordado por otros intelectuales que le llaman efecto Edipo, efecto Pigmalión, etc. Lo que va a decir Václavic es que una profecía autocumplida es algo que por el mero hecho de ser planteado, de ser teorizado, después efectivamente se va a hacer realidad, se va a cumplir. Él dice que tiene que haber tres requisitos para que una profecía autocumplida se cumpla, sea efectiva. El primer requisito es que el enunciado planteado, la teoría, sea hecha a futuro, es decir, sea un enunciado planteado en tiempo futuro. El segundo requisito, prácticamente el más importante, me animo a decir, es que se crea firmemente en que eso se va a cumplir. Es el elemento de la convicción. Sin el elemento de la convicción, la profecía autocumplida no se va a hacer realidad. Y el tercer requisito, que es básicamente, mejor dicho, una consecuencia de estos dos requisitos previos, es que se creen las condiciones para que la profecía autocumplida se haga realidad. Es decir, el sujeto, planteando el enunciado en futuro y creyendo en él firmemente, de forma inconsciente, sin darse cuenta, va a crear las condiciones él mismo para que lo que planteó anteriormente se haga realidad. El caso que dice Václavic es el de un chico, por ejemplo, que es muy desconfiado, que siente que los demás lo tratan mal. Entonces, claro, como la persona parte de eso, se comportará él para con los demás de una determinada manera y la respuesta que le devolverán los demás debido a su conducta es la que él había planteado al principio, es decir, que lo traten de mala manera, de forma desconfiada, etc. Pero en definitiva es él, es el sujeto quien, partiendo de esa premisa, considerando que los demás lo desprecian, se comporta y crea las condiciones para que finalmente los demás los desprecien. Vamos a ver otros ejemplos. Estos los planteo yo más del orden religioso, ¿no? ¿Cuántas veces vemos hoy en día? Bueno, lo mismo pasa con el horóscopo. El tema de las profecías, ¿no? Por lo general se habla mucho de Nostradamus, o incluso en la religión, en el Antiguo Testamento, muchísimos profetas hubieron, y después, en teoría, para algunas personas estas profecías se han cumplido. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Lo siguiente, lo que plantea Václavic. Los profetas, ¿qué hacen? Plantean algo a futuro, lanzan un enunciado a futuro. Un enunciado que en verdad poco preciso es. O sea, se plantea algo muy general, medio metafóricamente, y después, claro, uno conociendo ya la profecía y creyendo en la profecía, porque obviamente las personas religiosas creen en esas profecías. ¡Claro, boludo! Entonces, es la creencia lo que hace que ellos creen las condiciones y que, en efecto, un suceso del futuro, o en este caso del presente, digamos, lo asocien a la profecía y a la teoría realizada en el pasado. Pero en realidad no es más que la propia persona la que crea las condiciones y la que le asigna la relación causal a este efecto B con la teoría o la profecía A. Es el sujeto el que lo percibe de esa manera. También Václavic plantea otro ejemplo que es más bien como una profecía autocumplida sociológica, digamos. Él lo que plantea es, en California, si no me equivoco, en la década del 70, del 80, los medios de comunicación dijeron que iba a haber un desabastecimiento de nafta, de petróleo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Toda la gente vio la noticia. A ver, esto era mentira, no iba a pasar eso. No iba a haber desabastecimiento. Pero la gente vio la noticia, entonces, ¿qué hicieron? Todos se lanzaron al mercado, a las estaciones de servicio, a comprar la nafta. Que no sean tan pelotudos, hermano. Y efectivamente entonces sí hubo un desabastecimiento, pero han sido los sujetos
que basándose en lo que los medios de comunicación dijeron, crearon las condiciones para que eso suceda. Entonces, lo que va a plantear Václavic y lo que más nos interesa, que esto quede bien claro, es que uno podría suponer que la profecía autocumplida es algo que se cumple o que se realiza también principalmente en el pensamiento vulgar, digamos, en el pensamiento tradicional, no científico de la gente, de los de a pie, de los que creen en la religión, en el horóscopo y en todas esas pseudociencias. Pero lo interesante es que Václavic va a decir que no, que esto también sucede en la ciencia. Y Karl Popper ya lo planteaba bajo otro nombre, que es el de efecto Edipo. Lo que se plantea es que no solo está presente en este campo pseudocientífico, sino que también va a estar en el campo de las ciencias. No solo de las ciencias sociales, porque siempre en el campo de las ciencias, por lo general, las ciencias sociales tienen menos precisión, carecen de cierta precisión científica, porque es muy difícil tener ciertas herramientas y ciertos instrumentos para abordar algunas teorías. Entonces ya se creía en las ciencias sociales, siempre tuvo ese prejuicio o ese rasgo de ser menos preciso, pero sino que van a decir ahora también que está presente la profecía autocumplida o el efecto Edipo en las ciencias naturales. Ciencias que de antemano uno podría llegar a pensar que son ciencias exactas. ¡No! Pero no es tan así, porque en las ciencias naturales interfieren muchísimo las variables sociales y culturales como las que veremos ahora a continuación en los ejemplos. Por eso yo digo, como mencioné en el video anterior de también el texto de Václavic, de Es real la realidad, que ciencias exactas hay una sola, al menos para mí, que es la matemática. La matemática es la única ciencia que puede jactarse de tener una precisión absoluta. Después el resto son todas ciencias, obviamente es una relación gradual, algunos tendrán más precisión, otras menos, pero después el resto, quitando a la matemática, son todas ciencias que tienen cierta relatividad. Así que pasamos ahora a ver una serie de ejemplos que van a dar cuenta de esta situación. Václavic va a poner así de ejemplo a dos experimentos que hizo Robert Rosenthal, un psicólogo de Harvard. ¡Ay, qué chico cool! Que son dos experimentos, uno es conocido, el otro no tanto, pero que son magistrales. La verdad que son trambólico, muy representativos, y uno de ellos, el segundo que voy a hablar, que tiene que ver con la esquizofrenia y la psiquiatría, fue un punto de inflexión para las ciencias médicas. Rosenthal le llamaba efecto Pigmalión a la profecía autocumplida, y son el primer ejemplo que trae Václavic de Rosenthal es el que hace en una escuela. Lo que hizo Rosenthal fue lo siguiente: agarra a unas maestras, les dice que a los alumnos que ellas van a tener se le hicieron una serie de test para medir cuál era el coeficiente intelectual. Y les dijeron que tales alumnos, le dieron los nombres, habían sido los que tuvieron mejores resultados. Entonces, esto obviamente todo mentira. ¿Y qué pasa? Cuando termina el año escolar, las maestras dan una devolución de quienes habían sido los mejores alumnos y, oh casualidad, los mejores alumnos fueron los que Rosenthal les había dicho a las maestras que iban a hacerlo. Es decir, los que tenían el mejor CI, coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Claro, las maestras, sabiendo quiénes iban a ser los mejores, o quiénes eran los más inteligentes al menos, crearon las condiciones, le dieron ese enunciado en futuro, y ellas, creyendo en eso, crearon las condiciones para que así suceda. ¿De qué forma? Y no sé, probablemente habrán tratado mejor o habrán tenido más paciencia, le habrán explicado mejor a aquellos alumnos que supuestamente eran más inteligentes. Mientras que les habrá dedicado más tiempo, por ejemplo. Mientras que con los alumnos que en teoría iban a ser los peores o que no eran tan buenos, habrán tenido probablemente otro trato. Entonces fueron ellas mismas las que crearon las condiciones para que los resultados dados de antemano se hagan realidad. Y el otro ejemplo, que es el de la psiquiatría, que ya lo veremos,
porque voy a explicar ese texto de Rosenthal completo, que es de los mejores, donde explica bien todo el experimento, que él lo que hace es, mete a gente sana en un hospital psiquiátrico. Los mete bajo la etiqueta de que padecen esquizofrenia. Y les da la orden a estas personas que estaban sanas de que se comporten de forma normal. Es decir, no tenían que fingir que eran esquizofrénicos, sino que tenían que comportarse como lo eran fuera del instituto psiquiátrico. ¿Y qué pasa? Nunca nadie, ningún doctor, ninguna enfermera, nadie, pudo darse cuenta que estas personas sanas no estaban locas, digamos, o que no tenían ninguna patología. Increíble. Pero ¿qué pasa? Como ellos entraron con la etiqueta de esquizofrénico, ya directamente la gente, con ese enunciado a futuro de que ellos son esquizofrénicos, ya van a percibir que esas personas son esquizofrénicas. Subjetivamente perciben lo que la teoría les dice de antemano. Entonces vemos acá lo que decía, ¿no? Esto de que la percepción es alimento para nuestras propias creencias, ideas y pensamientos. Siempre percibimos de forma subjetiva. Y bueno, así como estos ejemplos también brinda otros, no los voy a contar todos porque es más de lo mismo. Lean el texto que es fácil lectura y está buenísimo, pero pone más ejemplos con lo que son los efectos placebos o la efectividad que tienen tal vez prácticas pseudocientíficas que actúa de la misma forma que el placebo, donde se da tal vez, donde se sana a una persona a través de una especie de hechizo o de brujería. También menciona lo que son las muertes por vudú, digamos, la muerte por embrujo. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! O como también ahí se da esto de una profecía autocumplida, donde uno cree que se va a morir y crea las condiciones para que así sea. En este caso principalmente igual influye mucho lo social. Esto lo aborda más bien Levi-Strauss, pero por ejemplo en el caso que más me interesa de estos es en la muerte por embrujo. Lo que pasa es que una persona pertenece a un sistema social donde todos creen en esa práctica. Entonces si la persona recibe el embrujo por un sujeto que ocupa una jerarquía dentro de esa estructura social importante, entonces se convencerá de que el hechizo que le han hecho es de verdad. Entonces la persona cree en eso, cree efectivamente que se va a morir. Los miembros de la sociedad, perdón. Los miembros de la sociedad también creen que se va a morir, entonces se comienzan a alejar de la persona que recibió el hechizo. El sujeto entonces así se encuentra solo y la salud mental de la persona comienza a ceder, y si la salud mental cede, uno se enfermará porque salud mental y salud biológica van de la mano. Entonces, en ese caso finalmente termina muriendo por esto, ¿no? Es la creencia en esta práctica de vudú, y luego después la psiquis y lo biológico hacen lo suyo. Y a modo de cierre, Václavic dice algo que quería compartir que me parece muy interesante. Él dice que el construccionismo social, es decir, esta forma tan relativa de entender la vida y las verdades, no son en realidad para todos, que hay personas que necesitan aferrarse a un sentido, que necesitan creer que hay algo de verdad en la vida, necesitan creer que están ellos también para algo, y que no podrían vivir entendiendo la relatividad que hay en todo. Entonces lo que dice es que el construccionismo social no está hecho para esas personas. Que esas personas incluso, dice, si percibiesen o si creyeran que todo es relativo, no les quedaría otra salida que el suicidio. Nah, está re loco, amigo. Así lo dice, ¿no? Demasiado fuerte como lo plantea, pero lo dice de esa forma. Y lo que va a decir es que el construccionista social tiene una responsabilidad extra. Yo igualmente con esto que planteaba recién, no comparto del todo con Václavic. Yo creo que todos siempre tenemos que tener un sentido. No se puede prescindir de darle sentido a la vida. Incluso los construccionistas sociales como yo, le estamos dando un sentido a la vida, en este caso el sentido de que nada tiene sentido, o el sentido de que toda realidad es relativa. Pero ese es un sentido. No podemos no darle un sentido a la vida, porque si no, no podríamos vivir. Entonces, por más que le dé un sentido relativo a la vida, no deja de ser un sentido. Y lo que dice después es que uno tiene que ser responsable como construccionista social. ¿Por qué? Porque sabe que toda realidad es relativa y que uno percibe la realidad según sus ideas preconcebidas, según su sistema de creencia.
entonces sabemos que no hay maldad en una persona que tal vez no coincida con nosotros, sino que simplemente su percepción está determinada por sus creencias. Y menciona igualmente, algo que está bueno, es que dice que tampoco eso implica que tenemos que respetar a todo el mundo, incluso a las personas que sean irrespetuosas para con nosotros. Entonces dice que solo podemos darnos el derecho de ser intolerantes con aquellos que se muestran intolerantes para con nosotros. Es decir, aquellos que creen en las verdades absolutas y que maltratan a los demás. Bueno, entonces ahí sí un construccionista social puede comportarse de la misma forma. 20 años. Correcto. Y lo que dice, ahora sí, para cerrar, la última oración con la que termina a modo de conclusión, es que lo bueno de ser un construccionista social y de entender la relatividad del mundo es que cuando vos sabés que toda verdad es construida y que toda verdad es relativa, entonces estás en condiciones de poner manos a la obra para poder cambiar la realidad. Porque entendemos que la realidad no es fija, sino que la realidad es relativa y es construida y es sostenida socialmente. Entonces podemos hacer y podemos trabajar para construir, en este caso, un mundo mejor, por ejemplo. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Bueno, gente, eso ha sido todo. Si les gustó el video, por favor, no se olviden de dejarme su like, suscríbanse al canal, así me ayudan a seguir creciendo, y si hay algo que no se entendió me avisan en los comentarios y lo vamos resolviendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Vayan a estudiar.